Buenos días. Lectura del Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, a partir del verso 52. Pero antes de ello voy a leer el Sri Sat Goswami Astaka. Oraciones, las 8 oraciones a los 6 Goswamis de Vrindavan, escrita por Srinivas Acharya. Srinivas Acharya es un seguidor de la Gaudilla, pero se parece al nombre de Srivas Acharya. Srivas Acharya es uno de los 5 deidades del Panchatattva. Este se llama Srinivas Acharya. Dice así: Krishna Kirtanam Gananartam Paro Prema Nidhi Dirajam Priya Priya Karo Nirsaram Pujitam Sri Chaitanya Kripa Varun Buhibom Vatava Hataroko Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijivago Palako Nana Shastra Vicharanai Kanipuno Sandharma Kantapako Lokanang Hitakarino Tribhuvane Manjo Saranya Karo Radha Krishna Parada Vindavayana Nandena Mataliko Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako Sigoranga Gunanuvardhanam Vidusadrasam Nidyang Avitom Papotapam Nikriktanam Tanuvritam Govinda Ganavritam Ananda Buddhi Vardhanam Nipugno Kaivalyam Nistarako Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako Tyaktu Turnang Asesa Mandalapati Senim Sadantu Chavam Bhutandina Ganesa Kon Karunayam Kopinam Kausitom Gopiva Rasamritadin Laharivala Magna Muhor Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako Kuya Kohilam Hansa Sarasan Ganakirne Mayurakule Nanivadam Mulam Vitapansi Yukta Vrindavanim Radha Krishna Nisam Prayanto Jivartadon Yo Muda Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako Sankhya Purvakam Namaganam Nati Vinkalavasani Krito Nirahara Bihara Kadi Viyeto Satyanta Dinashayo Radha Krishna Gunasmite Madhurya Mandandena Sadmohita Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako Radha Kunda Tate Kalindan Tayantire Shavansi Vate Premo Madam Basangase Sadasayam Gusta Pramatan Sadam Gayantu Chakadang Hare Gunavaram Bhavavibuto Musa Bande Rupa Sanatana Raguyago Sijiva Gopalako Errare Vraye Devike Chalalite Nanda Sunokutaham Sigo Verdam Karpava Padam Tale Kalindivane Kudam Gosatuhin Sarvavrayam Purek Kedai Mahavivalum Bande Rupa Sanatano Raguyago Sijiva Gopalako. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis de Vrindavan, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunatha Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami y Sri Gopala Bhatta Goswami.
quienes están siempre ocupados en cantar el santo nombre de Krishna y danzando con mucha alegría. Ellos son como el océano de amor a Dios y son populares tanto entre los caballeros como entre los rufianes, debido a que no los envidian. Cualquier cosa que hagan complace a todos. Se encuentran completamente bendecidos por el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y así están empeñados en actividades misioneras destinadas a liberar a todas las almas condicionadas del universo. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes son muy expertos en estudiar minuciosamente todas las escrituras reveladas con el propósito de establecer los principios religiosos eternos para el beneficio de todos los seres humanos. Por lo tanto, son honrados en los 3 mundos y merece la pena tomar refugio en ellos, ya que están absortos en el humor de las pastorcitas de vaca y se encuentran dedicados al servicio trascendental amoroso de Radha y Krishna. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes están enriquecidos con la comprensión del Señor Chaitanya y que por ello son expertos en narrar sus cualidades trascendentales. Ellos pueden purificar a todas las almas condicionadas de las reacciones de sus actividades pecaminosas, derramando sobre ellos canciones trascendentales acerca de Govinda. Por lo tanto, son muy expertos en aumentar los límites del océano de bienaventuranza trascendental y son quienes salvan a las entidades vivientes de la devoradora boca de la ilusión o liberación. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes rechazaron toda relación con la aristocracia considerándolas insignificantes. Para liberar a las pobres almas condicionadas, usaban un taparrabo como único vestido, presentándose como mendigos, aunque siempre estaban inmersos en el océano de éxtasis amoroso del sentimiento de las pastorcitas de vaca por Krishna, y se bañaban una y otra vez en las olas del océano de la bienaventuranza trascendental. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes estaban siempre ocupados en adorar a Radha y Krishna en la tierra trascendental de Vrindavan, Braj, donde hay hermosos árboles llenos de frutas y flores, con todo tipo de joyas valiosas bajo sus raíces. Los Goswamis son perfectamente competentes para otorgar a todas las entidades vivientes la bendición más grande de la meta de la vida. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes se ocupan en cantar los santos nombres del Señor y en postrarse siguiendo un horario programado. De esta manera, ellos utilizaron sus valiosas vidas ejecutando actividades devocionales, conquistaron el comer y el dormir, y fueron siempre mansos y humildes ante el Señor, encantados con el recuerdo de las cualidades trascendentales del Señor. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes a veces estaban a orillas del lago Radhakunda o en la ribera del río Yamuna, otras veces en Bansivata. Allí parecían locos, en pleno éxtasis amoroso por Krishna, exhibiendo diferentes síntomas trascendentales en sus cuerpos y sumergidos en el éxtasis de la conciencia de Krishna. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes cantaban muy fuertemente en todo Vrindavan, gritando: Radharani, reina de Vrindavan, Lalita, oh hijo de Nanda Maharaj, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Están en la colina de Govardhan o bajo el árbol a la orilla del Yamuna? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En su humor practicaban la conciencia de Krishna. Ahora pasamos al Srimad
esto al Srimati Chaitanya Charitamrita, desde el verso 52 que dice Krishna Kaviraj Goswami lo siguiente, con los significados de Srila Prabhupada. Mientras Tapana Misra y Chandrasekhara estaban hablando de ese modo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, él solo sonreía ligeramente y permanecía callado. En esa oportunidad, un brahmana llegó ahí a ver al Señor. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como la blasfemia se estaba haciendo en contra del propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, él se sentía mal y por eso estaba sonriendo. Perdón, él no se sentía mal. Él no se sentía mal. Ese es el comportamiento Vaishnava ideal. Uno no debe disgustarse al oír que es criticado, pero si otros Vaishnavas son criticados, se debe estar dispuesto a actuar como se sugirió anteriormente. Sri Chaitanya Mahaprabhu fue muy compasivo con sus devotos puros, Tapana Misra y Chandrasekhara, de modo que por su gracia ese brahmana de inmediato se apareció ante él. Por medio de su omnipotencia, el Señor creó esa situación para la felicidad de sus devotos. Verso 53. El brahmana cayó de inmediato a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y le pidió que aceptara su proposición con una actitud alegre. Significado. Los mandamientos védicos dicen, Tad vidhi pranipatena paripranena sevaya. Uno debe acercarse a una autoridad superior con humildad. Bhagavad Gita 4.34. Uno no puede desafiar a una autoridad superior, sino que con gran sumisión debe presentar su propuesta para que la misma sea aceptada por el maestro espiritual y las autoridades espirituales. Sri Chaitanya Mahaprabhu es un maestro ideal por medio de su comportamiento personal, al igual que lo son también todos sus discípulos. Así pues, ese brahmana, habiéndose purificado en compañía de Chaitanya Mahaprabhu, siguió esos principios al presentarle su pedido a la autoridad superior. Él cayó a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu y luego habló de la siguiente manera. Verso 54. Mi querido Señor, he invitado a mi casa a todos los sannyasis de Benares. Mis deseos se verán cumplidos si también usted acepta mi invitación. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este brahmana sabía que Chaitanya Mahaprabhu era el único sannyasi Vaishnava que había en Benares en ese momento, que todos los demás eran sannyasis mayavadis. El grihasta brahmana tiene el deber de invitar de vez en cuando a los sannyasis a comer en su casa. Ese grihasta brahmana quería invitar a todos los sannyasis a su casa, pero también sabía que sería muy difícil inducir al señor Chaitanya Mahaprabhu a que aceptara esa invitación, porque los sannyasis mayavadis estarían presentes. Por lo tanto, él cayó a sus pies del loto y pidió al Señor fervientemente que fueran compasivos y le concediera lo que pedía. Así pues, humildemente manifestó su deseo. Mi querido Señor, sé que usted nunca se mezcla con otros sannyasis, pero por favor sea misericordioso conmigo y acepte mi invitación.
Significado: un acharya y una gran personalidad de la escuela Vaishnava, es muy estricto en sus principios. Pero aunque es tan severo como un rayo, a veces es tan suave como una rosa, los pétalos de una rosa. Así pues, él es en verdad independiente. Él sigue todas las reglas y regulaciones estrictamente, pero a veces afloja esa norma. Era sabido que el señor Chaitanya nunca se mezclaba con los sannyasis mayavadis, pero aún así satisfizo el pedido del Brahmana, como se indica en el siguiente verso. Verso 56. El señor Chaitanya sonrió y aceptó la invitación del Brahmana. Él tuvo ese gesto para conferirle su misericordia a los sannyasis mayavadis. Significado: Tapanas Mirza y Chandrasekhara apelaron a los pies del loto del Señor en relación con la congoja que les causaba el que los sannyasis de Benari lo criticaran. Chaitanya Mahaprabhu tan solo sonrió, pero no obstante quiso cumplir los deseos de sus devotos, y la oportunidad se presentó cuando el Brahmana fue a pedirle que aceptaran su invitación a estar presente en medio de otros sannyasis. Esa coincidencia la hizo posible la penetrante personalidad de Dios con su omnipotencia. Verso 57. El Brahmana sabía que el señor Chaitanya Mahaprabhu nunca iba a la casa de nadie más, pero debido a una inspiración que le vino del Señor, le pidió a este fervientemente que aceptara esa invitación. Al día siguiente, cuando el señor Chaitanya fue a la casa de ese Brahmana, vio a todos los sannyasis de Benares sentados allí. En cuanto Sri Chaitanya Mahaprabhu vio a los sannyasis, de inmediato ofreció reverencia. Luego fue a lavarse los pies. Después de lavarse los pies, se sentó cerca del lugar donde lo había hecho. Significado de Srila Prabhupada. Al ofrecerle su reverencia a los sannyasis mayavadis, Sri Chaitanya Mahaprabhu mostró claramente su humildad ante todos. Los Vaishnavas no deben faltarle el respeto a nadie, mucho menos a un sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseña: Amanina, Madanina. Uno siempre debe respetar a los demás y no exigir ser respetado. Un sannyasi siempre debe caminar descalzo, por lo que cuando entra en un templo o en una reunión de devotos, debe primero lavarse los pies y luego sentarse en un lugar adecuado. En la India todavía está vigente la costumbre de que uno ponga los zapatos en un lugar específico. Luego entre descalzo en el templo, después de lavarse los pies. Sri Chaitanya Mahaprabhu es un acharya ideal, y aquellos que siguen sus pasos deben poner en práctica los métodos de la vida devocional que él nos enseña. Verso 60. Después de sentarse en el suelo, Chaitanya Mahaprabhu mostró su poder místico al manifestar una refulgencia tan brillante como la luz de millones de soles. Significado: como si Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios, está colmado de potencia. Debido a eso, no es extraordinario en el que manifieste
la luz de esa luz espiritual de millones de soles. El Señor Sri Krishna se lo conoce como Yogeswara, el amo de todos los poderes místicos. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el propio Krishna, por lo tanto, él puede manifestar cualquier poder místico. 6.1. Cuando los sannyasis vieron los brillante luz que despedía el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se sintieron atraídos y todos dejaron de inmediato sus asientos y se levantaron con respeto ante Chaitanya Mahaprabhu. Para atraer la atención, significa así la Prabhupada, para atraer la atención de los hombres comunes, a veces las personalidades santas, los acharyas y los maestros muestran opulencias extraordinarias. Ello es necesario para llamar la atención de los necios. Pero una persona santa no debe hacer mal uso de ese poder en aras de la complacencia personal de los sentidos, tal como lo hacen los falsos santos que declaran ser Dios. Hasta un mago puede realizar unas hazañas extraordinarias que los hombres comunes no pueden entender. Pero eso no significa que el mago sea Dios. Es una actividad sumamente pecaminosa el llamar la atención mediante la manifestación de poderes místicos y utilizar esa oportunidad para declararse ser un Dios. Una verdadera persona santa nunca declara ser Dios, sino que siempre se pone en la posición de un sirviente de Dios. Un sirviente de Dios no tiene la necesidad de mostrar poderes místicos y no le gusta hacerlo, pero en nombre de la suprema personalidad de Dios, un humilde sirviente de Dios lleva a cabo sus actividades de un modo tan maravilloso que ningún hombre común puede atravesar o atreverse a tratar de actuar como él. Sin embargo, una persona santa nunca se adjudica el mérito de esas acciones, ya que sabe muy bien que cuando ciertas cosas maravillosas se hacen en su nombre, por la gracia del Señor Supremo, todo el mérito va al amor y no al amo, y no al sirviente. Todo el mérito es del amo y no del sirviente. Verso 62. El líder de todos los sannyasis Mayavadis presentes se llama Prakasananda Saraswati. Y después de levantarse se dirigió al señor Chaitanya Mahaprabhu con gran respeto de la siguiente manera. Significa, así como el señor Chaitanya Mahaprabhu le ofreció respetos a todos los sannyasis Mayavadis, el líder de ellos, Prakasananda, también le ofreció su respeto al Señor. Texto 63. Por favor, venga acá, su santidad. ¿Por qué se sienta en ese lugar sucio? ¿Cuál es la causa de su lamentación? Significado de Srila Prabhupada. Y aquí una diferencia entre el señor Chaitanya y Prakasananda Saraswati. En el mundo material todos quieren presentarse como muy importantes y grandes. Pero Chaitanya Mahaprabhu se presentó de un modo muy humilde y manso. Los Mayavadis estaban sentados en una posición excelsa y Chaitanya Mahaprabhu se sentó en un lugar que ni siquiera estaba limpio. Por lo tanto, los sannyasis Mayavadis creyeron que él debía estar afligido por algo. Y Prakasananda Saraswati le preguntó
que cuál era la causa de su lamentación. Versos 6 y 4. El Señor respondió: yo pertenezco a una orden inferior de Sanyasi. Debido a ello no merezco sentarme con ustedes. Significado de Srila Prabhupada. Los Sannyasis Mayavadis siempre son muy engreídos debido a su conocimiento de sánscrito y que pertenece a la Sankara Sampradaya. Ellos siempre tienen la idea de que a menos que uno sea brahmana y un erudito muy bueno en sánscrito, especialmente en gramática, no puede adoptar la orden de vida de renuncia ni volverse predicador. Los Sannyasis Mayavadis siempre malinterpretan todas las escrituras con sus juegos de palabras y composiciones gramaticales. Aún así, el propio Sripada Sankaracharya condenó esos juegos de palabras en el verso Prakte Sanghite Kadu Marane Hi Nahi Raksati Dukri Karane. La palabra Dukri se refiere a sufijo o prefijo de la gramática sánscrita. Sankara Acharya les advirtió a sus discípulos que él solo se interesaba en los principios de la gramática y no adoraba a Govinda. Era unos necios que nunca serían salvados. Así que aquellos que solamente se dedican a la gramática y no a la adoración de Govinda no serán salvados. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Sripada Sankaracharya, los necios Sannyasis Mayavadis siempre se dedican a hacer juego de palabras estrictamente sobre las bases de la gramática sánscrita. Los Sannyasis Mayavadis son muy engreídos. Si llevan los elevados títulos de Sannyasi, de Tirtha, Ashram, Saraswati. Incluso entre los mayavaeses consideran que ellos que pertenecen a otros sampradayas y llevan otros títulos tales como Vana, Araya, Bharati, etc. son Sannyasi de baja categoría. Sri Chaitanya Mahaprabhu actuó Sannyasi en Varanasi, Sampradaya, y por ello consideró que era un Sannyasi inferior. Aprakasananda Saraswati. Para distinguirse de los Sannyasis Vaishnava, los Sannyasis Mayavadis del Sampradaya siempre creen que están situados en una orden espiritual muy elevada. Pero el Señor Chaitanya Mahaprabhu, a fin de enseñarles a ser humildes y mansos, consideró que él mismo pertenecía a una sampradaya inferior de Sannyasi. Con eso él quería señalar claramente que un Sannyasi es alguien que está adelantado en el conocimiento espiritual. Se debe aceptar que aquel que está adelantado en el conocimiento espiritual ocupa una mejor posición que aquellos a quienes les falta dicho conocimiento. A los Sannyasis de la Mayavadi Sampradaya se los conoce por lo general como Vedantistas, como si ellos tuvieran el monopolio del Vedanta. Sin embargo, la palabra Vedanti se refiere de hecho, a una persona que conoce a Krishna perfectamente. Como se confirma en el Bhagavad Gita, Vedai cha sarva aham evam vedyam. Krishna es lo que ha de ser conocido a través de los Vedas.
15:15 del Bhagavad Gita. Los supuestos Vedantis, Mayavadis, no saben quién es Krishna, por eso su título de Vedantis o conocedores de la filosofía Vedanta es simplemente una pretensión. Los sannyasis mayavadis siempre creen que son los verdaderos sannyasis y consideran que los sannyasis de la orden Vaishnava son brahmacharis. Se supone que el brahmacharya se debe dedicar al servicio de un sannyasi y que debe aceptarlo como guru. En consecuencia, los sannyasis mayavadis declaran ser como solo guru, sino también Jagadis Guru, o los maestros espirituales del mundo entero. Jagat Guru. Aunque por supuesto no pueden ver el mundo entero. A veces ellos se visten espléndidamente y viajan en procesiones montados en elefantes y de ese modo siempre andan envanecidos creyéndose Jagat Guru. No obstante, Srila Rupa Goswami ha explicado que Jagat Guru se refiere con propiedad a alguien que controla su lengua, su mente, su palabra, su estómago, el órgano genital y la ira. Prithivim sa sisyat. Esa clase de Jagat Guru es completamente apto para tener discípulos en todas partes del mundo. Debido al prestigio falso, los sannyasis mayavadis que no tienen esas actitudes a veces acosan a los sannyasis Vaishnava, que humildemente se dedican al servicio del Señor y los mayavadis blasfeman contra los Vaishnavas. 6.5. Sin embargo, Prakasananda Saraswati tomó las manos de Sri Chaitanya Mahaprabhu personalmente y luego sentó con gran respeto en medio de la asamblea. Significado. El respetuoso comportamiento de Prakasananda Saraswati para con Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene que ser bien apreciado. Ese comportamiento se analiza como Agyakta Sukriti, o actividades piadosas que uno ejecuta sin su conocimiento. Así pues, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a Prakasananda Saraswati muy directamente una oportunidad de adelantar en el Agyakta Sukriti para que en el futuro se convirtiera, de hecho, en un sannyasi Vaishnava. Prakasananda Saraswati dijo entonces: tengo entendido que su nombre es Sri Chaitanya, usted es un discípulo de Sri Kesava Bharati, por ello es usted glorioso. Usted pertenece a nuestra Sampradaya, el Sankara Sampradaya, y vive en nuestra aldea de Varanasi. ¿Por qué no se relaciona con nosotros? ¿Por qué evita incluso el vernos? Significa Srila Prabhupada, un sannyasi Vaishnava o un Vaishnava en la segunda etapa de adelante en el conocimiento espiritual, puede distinguir 4 principios, es decir, a la suprema personalidad de Dios, a los devotos, a los inocentes y a los envidiosos. Y se comporta de un modo diferente con cada uno de ellos. Él trata de aumentar su amor por Dios, hace amistad con los devotos y predica entre los inocentes acerca del cultivo de la conciencia de Krishna. Pero evita los que le tienen envidia al movimiento de la conciencia de Krishna.
El propio Chaitanya Mahaprabhu dio ejemplo de ese comportamiento y por eso que Prakasananda Saraswati le preguntó que por qué no se relacionaba y ni siquiera conversaba con ellos. Chaitanya Mahaprabhu confirmó con el ejemplo que un predicador del movimiento de la conciencia de Krishna por lo general no debe perder el tiempo conversando con Sannyasis Mayavadi, pero cuando hay debates sobre la base de las escrituras, el devoto debe presentarse para hablar y derrotar cualquier tipo de filosofía malversa. Según los Sannyasis Mayavadis, uno es un Sannyasi védico solo cuando adopta sannyas en la sucesión discipular que procede de Sankaracharya. A veces se presenta el desafío de que los sannyasis que predican el movimiento de la conciencia de Krishna no son genuinos porque no pertenecen a una familia brahmínica, ya que los mayavadis no le ofrecen sannyasi a alguien que no pertenezca por nacimiento a una familia brahmínica. Desgraciadamente, sin embargo, ellos no saben que en la actualidad todo el mundo nace como Sudra, Kalo Sudra Sambhava. Se debe sobreentender que en esta era no hay brahmanas reales, porque aquellos que dicen ser brahmanas simplemente en base al linaje no tienen las cualidades brahmínicas. No obstante, incluso si uno nace en una familia de no brahmana, si tiene las cualidades brahmínicas debe ser aceptado como un brahmana, tal como lo confirma Srila Naramuni, el gran santo Siddhar Swami. Eso también se indica en el Srimad Bhagavatam. Tanto Narada como Siddhar Swami están de acuerdo por completo en que uno no debe ser brahmana por linaje, sino que debe poseer las cualidades de un brahmana. Así pues, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna nunca le ofrecemos la orden de sannyasi a una persona o a la que no vemos que esté capacitada en términos de los principios brahmínicos prescritos. Aunque es un hecho que a menos que uno sea brahmana no puede convertirse en sannyasi, no es un principio válido de creer que un hombre incapacitado que nace en una familia brahmínica es un brahmana, mientras que una persona capacitada desde el punto de vista brahmínico y que ha nacido en una familia no brahmana no puede ser aceptada. El movimiento de la conciencia de Krishna sigue estrictamente los mandatos del Srimad Bhagavatam, de Chaitanya Charitamrita y evita la herejía engañosa y las conclusiones inventadas. Verso 68. Usted es un sannyasi porque se entrega entonces a cantar y bailar, dedicándose a su movimiento de Sankirtan en compañía de unos fanáticos. Significado Srila Prabhupada. Este es un desafío que Prakasananda Saraswati le hace a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe en su Anubhasya que Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el objeto de la investigación filosófica Vedanta, ha tenido la gran bondad de determinar quién es un candidato idóneo para estudiar la filosofía Vedanta. La primera cualidad de dicho candidato la expresa Sri Chaitanya Mahaprabhu en su Sisastaka. Trina api sunisena taro api sahis nuna amana madenan kirtanilla sada hari.
Esa declaración indica que uno puede oír y hablar acerca de la filosofía Vedanta a través de la asociación discipular. Uno debe ser muy humilde y manso, más tolerante con un árbol y más humilde que el pasto. Uno no debe exigir respeto para sí, sino que más bien debe estar dispuesto a ofrecer todo su respeto a los demás. Uno debe tener esas cualidades para ser merecedor de entender el conocimiento védico. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavinda. Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Garatha Si Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gopramanande Hari Hari Bol.